Muy buenas noches, soy el doctor Jesús Rendón, rector del Instituto Tecnológico y Universitario del Estado de México y hoy en día TEC Cristiano ITUEM. El día de hoy pues vamos a iniciar con una lectura de la palabra de Dios y vamos a ver el tema de la fe. Vamos a ver qué es la fe y todos los principios que encierran a lo que es la fe. Vamos a ir a Romanos del 11, del 1 al 6, y dice así Romanos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Bendito sea su nombre, y en este momento voy a orar para que Dios nos revele lo que quiere hablar a su pueblo y que todos podamos obtener los beneficios de la fe. Bendito Padre Celestial, Señor, te doy las gracias por haberme permitido estar el día de hoy aquí en ITUEM, bendito Dios, para glorificar tu nombre y para tener esta enseñanza, Señor, de lo que tu Espíritu Santo nos quiere revelar acerca de la fe. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre del Señor Jesucristo, a quien le debemos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Permite que las personas que se conecten, Señor, puedan obtener un buen provecho, Señor, de lo que tú hablas en tu palabra y de lo que tú quieres dar a conocer al pueblo. En el nombre de Cristo Jesús todo te lo pedimos. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar algunos puntos importantes de lo que es la fe. Dice: la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué tenemos que es? Entonces, ¿qué decimos que es la fe? Es tener una seguridad, tener una certeza de que algo va a suceder. Es ver nosotros algo que ya aconteció en un futuro. Se oye ilógico, ¿verdad? Algo que ya aconteció en un futuro. Estamos jugando en el pasado y en el futuro. Entonces es como si nosotros viéramos que ya sucedió alguna situación. ¿Sí? Si nosotros declaramos por fe que algo se va a hacer, vamos a tener esa seguridad y por nada nosotros vamos a cambiar nuestro parecer, sino que vamos a tener esa seguridad que algo va a acontecer. Eso es lo que es la fe. ¿Cómo se obtiene la fe? Muy bien, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir con este concepto? Que nuestro oído espiritual, no nuestro oído físico, nuestro oído espiritual se va a desarrollar por oír la palabra de Dios. A medida que escuchemos más la palabra de Dios, en esa medida nosotros vamos a incrementar y a aumentar nuestra fe. Ahora, ¿quién es galardonador de obtener este gran beneficio? Pues dice la palabra que todos. Si nos remontamos a Hebreos 11:6 que acabamos de leer, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué decimos con esto? Que todos somos merecedores de tener fe. El que se acerca a Dios debe creer que existe Dios, que su palabra, esta palabra es verdad, que fue inspirada por Dios y que todas las promesas que están escritas en la palabra de Dios, esas promesas son para mí. Y dice la palabra de Dios: al que cree, todo le es posible. Entonces dice también que todo lo que nosotros pidiéramos, creyéndolo, sin dudarlo, lo vamos a recibir. ¿Cómo puedo desarrollar el don de la fe? Primero, ¿cómo lo podemos desarrollar? Por medio de hacernos como niños.
Dice que si nosotros nos hiciéramos como niños, vamos a recibir el reino de los cielos. Cuando se acercaron unas personas a presentar a Jesús y trayendo a unos pequeños, los discípulos alejaron a los niños y diciendo, no, los niños no se acerquen al maestro. Pero él dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, nosotros para tener fe tenemos que hacernos como niños. ¿Qué hace un niño? Realmente él cree que su papá lo puede todo. Si vemos su papá y su mamá, para el niño, él cree que puede ser, digamos, un niño puede ser, si su papá que le dice que él es Superman, el niño cree que su papá es Superman. Si le dice que él es Batman, si su papá le dice que es Batman, él cree que su papá es Batman. Entonces, para el niño no hay nada imposible que su padre no pueda hacer. Cree que su papá puede hacer todo. Así nosotros tenemos que ser para con Dios, creer todo, que todas las promesas que están aquí escritas en la Biblia, todas esas promesas somos galardonadores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos obtener todos los premios que dice la palabra de Dios con solo creer la palabra de Dios. Todas las promesas que están escritas aquí, que fueron inspiradas por Dios, todas esas promesas son hechas para nosotros. ¿Qué requisitos tenemos que cumplir? Hay algunos requisitos que tenemos que cumplir para tener fe. Bueno, uno de los requisitos es ser valientes y dando un paso de fe. Recordemos cuando Pedro vio caminar a Jesús sobre el agua, Pedro le dijo, si eres tú, maestro, permíteme y manda que yo vaya caminando sobre las aguas hacia ti. Y Jesús le dijo, ven, Pedro. Ahí Pedro dicen que empezó a caminar hacia el maestro, hacia Jesús, pero cuando estaba cerca de Jesús, sintió los vientos más fuertes, sintió la marea, y en ese momento cuando dejó de ver a Jesús y empezó a ver los vientos y la marea, se hundió. Y entonces clamó a Jesús, y Jesús le dijo, lo levantó, lo sacó, ¿sí? Lo llevó a la barca, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro sí tuvo valor, sí tuvo la valentía de ir caminando sobre el mar. Pero no perseveró, no tuvo el esfuerzo de dejar que las circunstancias que estuvieran alrededor de él, esas circunstancias realmente lo atemorizaron y por eso él empezó a hundirse. Entonces, Dios quiere que por ningún motivo las circunstancias cambien tu fe. Lo que tú determinaste, lo que tú dijiste, eso se tiene que cumplir. No importa que en un momento dado te vaya en mala situación, que las cosas se vean adversas, que la situación se vea más difícil de lo que pensaste, tú tienes que perseverar en tu fe. Entonces, ¿qué requerimos? Esa valentía. Si nosotros nos recordamos grandes hombres de la palabra de Dios, recordemos a Daniel. A Daniel le prohibieron rotundamente que él se hincara durante 30 días, que se hincara, nomás se podía hincar ante el rey para pedir algún tipo de situación, pero que no podía orar a su rey. Si oraba a su rey, lo iban a echar al foso de los leones. Y él no tuvo nunca el temor, sino que él de todos modos se arrodilló, todos los días se arrodilló, a unas sabiendas que le podían echar al foso de los leones. Y en el momento que le echaron en el foso de los leones, al otro día fue el rey a buscar a ver si el Dios que estaba cuidando a Daniel lo había protegido. Y cuando le dijo, Daniel, sal fuera, tu Dios te protegió, Daniel salió y dijo, mi Dios al cual sirvo, él cerró la fauce de los leones de tal manera que él quedó protegido porque él había tenido fe en el Todopoderoso. También Sadrach, Mesach y Abed-Nego, otros hebreos, que les dijeron que tenían que hincarse ante la estatua de Nabucodonosor, que él había hecho, que Nabucodonosor había hecho. Y ellos no se quisieron hincar. Si no se hincaban, los iban a echar a un horno de fuego ardiendo. Y en ese momento que los echaron al fuego del horno hirviendo, ellos no se quemaron, porque dicen que cuando levantaron la tapa para ver si se estaban quemando, dicen que ya no eran tres, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, sino que había un ángel allí
el ángel de Jehová cuidándolos, protegiéndolos en ese momento. ¿Para qué? Para que no se quemaran. De tal manera que las personas que los echaron al horno de fuego, ellos sí se quemaron. Y Dios salvó a estos hombres porque estos hombres fueron valientes y perseveraron en todo esto. ¿Qué otra cosa tenemos que tener? Esforzados. Nosotros tenemos que ser, aparte de valientes, esforzados. ¿Qué quiere decir? Si nos damos cuenta en el ejemplo que les acabo de comentar de Pedro, Pedro sí fue valiente al de estar caminando hacia las aguas, pero ya no fue esforzado, sino que el viento y la marea lo hicieron a él asustarse y él ya no se esforzó, por eso se hundió. Entonces Dios quiere que seamos esforzados. Ahora recordemos el pueblo de Israel. Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel, pero esta tierra que les había prometido, ellos se tenían que esforzar y ser valientes. Ellos habían pasado ya, Dios les había abierto el mar Rojo, ya les había abierto, ya los había dirigido en la noche por una columna de fuego, ya los había dirigido en el día, en la mañana por una nube, ya les había dado de comer el maná, ya había sacado agua aún de las piedras. Y cuando a ellos les prometen esa tierra, mandan a 12 espías a que revisaran esa tierra prometida. Y de los 12 espías que regresaron, nada más 2, que fue Josué y Caleb, fueron los que dijeron que sí podían obtener la tierra prometida. Y 10 de los que habían mandado de espías, a ellos no los mandaron, ellos dijeron que no podían obtener esa tierra prometida, porque los habitantes que había ahí eran habitantes muy grandes, que ellos se veían como langostas a su lado, y además que eran gente de guerra y gigantes. Entonces que ellos nunca los podían derrotar, y ellos convencieron al pueblo para que pensaran todos que no podían derrotar a los habitantes de la tierra prometida. Entonces, pero Josué y Caleb dijeron, sí, si Jehová va con nosotros, nosotros sí podemos obtener la tierra prometida. De tal manera que como las 10 personas que habían comentado que no podían obtener la tierra prometida, ellos realmente no la obtuvieron, ni todas las personas que los escucharon tampoco la obtuvieron. Y Dios los mantuvo 40 años en el desierto, de tal manera que esa generación no entró. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, porque fue incrédula y porque no fue valiente. Y además no perseveró en la creencia de que Dios era todopoderoso y que Dios lo podía librar. Otra cosa que afecta mucho la fe es la lógica y la razón. Cuando nosotros metemos la lógica y nuestra razón, ahí se acaba la fe. Decimos, pero ¿cómo si orando se puede resucitar a un muerto? Eso no es posible. ¿Por qué? Porque una persona cuando ya no tiene signos vitales o cuando ya tiene muerte cerebral, es imposible que vuelva que resucite. Entonces, la lógica y la razón son las que afectan las cuestiones para que Dios haga milagros. Si nos recordamos, cuando Dios levantó a Lázaro de los muertos, él ya tenía 4 días de muerto. María y Marta, que eran las 2 hermanas de Lázaro, ellas dijeron que realmente pues no podían ya quitar la piedra que cubría la tumba, porque ya tenía 4 días de muerto y que estaba ya gediendo, ya estaba pudriéndose. Pero Jesús le dijo, María, si tú pudieras creer, tú verías la gloria de Dios. Y entonces les mandó que quitara la piedra. Entonces, a la hora de mandarles que quiten la piedra, le mandó y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió fuera. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el Dios de los imposibles. Nosotros tenemos que poner a prueba a Dios para que en ese momento Dios haga los prodigios y las promesas que está prometida en la Biblia. Todo lo que Él dice, todo es posible, porque así dice su palabra, para el que cree todo es posible. Entonces, uno tiene que dar unos pasos de fe
¿Para qué? Para que en un momento dado pueda Dios obrar a nuestro favor. Ahora, hay ciertos enemigos de la fe. Un enemigo es la pereza, que no nos guste escudriñar las Escrituras y que no sepamos cuáles son las promesas que Dios y los regalos que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Entonces la pereza es algo importante que nosotros tenemos que vencer. En Oseas 4.6 dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ok? Otra cosa es la incredulidad a Dios y a su palabra. Si nosotros vemos muchas cosas de las que el pueblo no obtuvo, fue porque tuvieron esa incredulidad. Ahora vamos a ver el libro de Mateos 8:26 para que veamos este tipo de cuestiones de lo que es este tipo de incredulidad. Y dice Mateo 8:26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo una gran bonanza. En esta narración, dicen que Jesús iba en una barca con sus discípulos, pero que empezó un viento y una marea que pegaba sobre la barca, y Jesús estaba durmiendo. En ese momento, los discípulos fueron y despertaron a Jesús, y le dijeron, lo fueron a mover, y lo fueron a despertar. Jesús, Jesús, despierta que perecemos. Entonces, ahí Jesús les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? O sea, ¿qué no saben quién soy yo? O sea, como diciendo, pues yo soy Dios. Yo puedo hacer todo lo que es imposible para el hombre, yo lo puedo hacer. Aún puedo calmar esta tempestad. Y entonces dice que salió y al viento le dijo: calla. Y se detuvo el viento. O sea, el viento y la lluvia se detuvieron al momento que él paró el viento y la lluvia. Entonces, si él tuvo el poder para parar el viento y la lluvia, es lo que nosotros, el día de hoy, nosotros no podemos decir que hay algo imposible para Dios. Es imposible que tu hijo salga de las drogas, es imposible que te sane de un cáncer, es imposible que te sane del COVID. Para Dios no hay ningún imposible, nomás tienes que creer, tienes que tener esa fe poderosa y tienes que quitarte todo lo que es el razonamiento y la lógica. Aquí en la palabra de Dios hay un ejemplo. Dice que Naamán, un jefe de un ejército, dice que él tenía lepra, pero que le dijeron que en Israel había un profeta y ese profeta se llamaba Eliseo y que el profeta Eliseo lo podía curar. Entonces él va y habla y va a la casa de Eliseo y le dice que pues viene recomendado por el rey para que Eliseo lo pudiera sanar. Y Eliseo le dice que sí se puede sanar, pero no sale él, sino sale uno de sus criados, uno de las personas que le ayudaba a Eliseo, y le dice: Naamán, dice Eliseo que te vayas al río Jordán, que te zambullas 7 veces, y a la hora de zambullirte 7 veces, en ese momento vas a quedar libre de tu lepra. Dice que Naamán se enojó muchísimo porque él quería que saliera el profeta, que clamara a su Dios, que clamara a Jehová, y que en ese momento impusiera sus manos para que orando con fervor y con poder, Naamán pudiera ser sanado. Dice, y entonces Naamán se enojó por eso. Dice: ¿a poco Farfar y La Habana no son mejores ríos que el río Jordán? El río Jordán es un río pues que está sucio y todo, no tiene tantas propiedades minerales como lo tiene Farfar y La Habana. Entonces Naamán se estaba yendo por la lógica, por la razón, y él quería que se hiciera el milagro a su gusto, que saliera el profeta y que lo tocara.
Pero no, Dios le tenía destinado y entonces él quería irse. Dice, ya no quiero sanar, ya no quiero hacer eso. Pero sus sirvientes, sus criados que iban con Naamán le dijeron, bueno, si el profeta te hubiera pedido algo muy difícil, ¿no lo hubieras hecho? No, pues que sí. Pues entonces no hay problema. Ve y métete, como dice el profeta, ve y zambúllete las 7 veces, no pierdes nada. Quizás nomás pierdas un poco de tiempo, pero ve y haz esto. Y dice que en ese momento, él fue, no de muy buena gana, y fue y se zambulló las 7 veces, y en ese momento quedó sanado de su lepra. Y dice que no había otro rey tan grande y tan poderoso como el rey, como el Dios de Eliseo. Y vemos en la Biblia muchísimas cuestiones donde vemos que la lógica y la razón no entran. Pero ¿qué tenemos que perder? Tenemos que perder el miedo, porque el miedo nos lleva a hacer, si nosotros obramos con miedo, el miedo es lo contrario a la fe. Si tú tienes miedo a que te vas a enfermar de COVID, te vas a enfermar. Si tú tienes miedo de que en un momento te puede causar algún problema ese coronavirus o ese cáncer, pues te va a causar un daño. Pero si tú en ese momento reprendes ese espíritu de miedo y le pides a Dios un espíritu de valor, de dominio, ¿sí? En ese momento Dios te va a dar esa convicción y reprendiendo ese espíritu de miedo, que te entre el espíritu de valor, vas a poder vencer cualquier tipo de adversidad, por muy difícil que sea. Si tienes miedo a que tu hijo vaya a entrar a las drogas o que ande con personas nefastas, pues ese temor se va a convertir en realidad el día de mañana. Si tienes miedo a que tu esposo se vaya con otra, pues ese temor, ese miedo va a hacer que él se vaya con otra persona, o tu esposa o tu esposo. ¿Tienes miedo a que tus hijos anden en drogas? Pues tus hijos van a andar en drogas, porque el miedo es realmente una fe a la inversa. O sea, el miedo también va a suceder, pero en el miedo que tú quieres, ¿sí? Pero cuando tenemos fe, la fe va al contrario, va en sentido positivo, va para el otro sentido, en que todo lo positivo, todo lo grande, dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Nosotros somos los que nos metemos el pensamiento de mal, pero Dios siempre quiere dar el pensamiento de bien. Otra cosa es que hay veces nos falta esfuerzo. Al pueblo de Israel, el pueblo de Israel muchas veces no se esforzó viendo todos los prodigios y las maravillas que hacía Dios. Ellos a veces ya se habían cansado entonces del maná y dijeron, no, ya nos cansamos del maná, ¿sí? Y ahora queremos otro tipo de cosas. Dios aún se enojó, pero aún enojándose les mandó codornices. Entonces Dios siempre trata de ayudarnos, pero nosotros perdemos la paciencia, empezamos a entrar en incertidumbre, y esa falta de paciencia y esa falta de incertidumbre es la que nos mete realmente en muchos problemas. Recordemos lo que dice la fe. La fe dice que a la fe hay que agregarle virtud, a la virtud hay que agregarle conocimiento, al conocimiento hay que agregarle dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si abundan estas cosas no nos permitirá estar ociosos ni sin fruto. Y el fruto que vamos a obtener son todos los beneficios que la palabra de Dios quiere para nosotros. Dios nos quiere dar sanidad, Dios nos quiere dar poder, Dios nos quiere dar dominio propio. Entonces, nosotros por lo menos tenemos que dominar de la fe esas 5 cuestiones: fe, virtud, conocimiento, dominio propio y paciencia. La paciencia es no desesperarnos, porque Dios nos va a dar lo que requerimos en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Porque si no, a Naamán lo hubiera metido que nomás se zambullera una sola vez. Pero a Naamán le mandó que se zambullera 7 veces. Así nosotros podemos tardar a veces 4, 5, 6, 7 veces, 7 años, no sé cuántos años, para obtener lo que Dios quiere darnos. Pero Dios nos los puede dar de inmediato también. O sea, Dios sabe que los tiempos que son importantes para Dios, para Él, y en esos tiempos Él va a estar dándonos lo que requerimos. Dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, de acuerdo a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Sus riquezas en gloria, no solo la prosperidad económica, ¿sí?, sino las riquezas en gloria
puede ser la salud, la paz mental, la paciencia, el dominio, que no nos dejemos llevar por nuestras emociones, por nuestros miedos, por nuestras ansiedades. Dios nos quiere quitar los rencores, el odio, la frustración. Dios nos quiere dar muchos beneficios. Dice la palabra de Dios: amados, yo deseo que sean prosperados en todo, ¿sí? Y que tengan salud, así como prospera su alma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a Dios le preocupa más nuestra alma, que estemos bien, porque si estamos nosotros bien, todas las cosas van a venir por añadidura. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Y una de las añadiduras puede ser, al final, ¿qué? La prosperidad económica. Pero primero Dios nos quiere limpiar de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestros miedos. Quitándonos todo eso, y nos da paciencia, y nos da dominio propio, y nos da valentía, y nos da, Él nos esfuerza, Él nos da fuerzas, porque dice que Él da fuerzas al cansado, ¿sí? En ese momento nosotros vamos a poder tener esa convicción de que vamos a recibir todas las grandes promesas de Dios, ¿sí? Por último, vamos entonces a hacer un pequeño resumen y decimos, ¿qué es la fe? La fe es tener la seguridad de que algo va a suceder. ¿Cómo tenemos la fe? Oyendo la palabra de Dios. Entre más se oye la palabra de Dios, más vamos a desarrollar nuestra fe. ¿Quién puede desarrollar esta fe? Todos pueden desarrollar la fe. Dice que al que cree, todo es posible. Entonces, dice que todo lo que creyeres, orando, cree que lo recibiréis y lo vas a recibir. Entonces, nosotros tenemos que creer. Todo aquel que crea va a recibir los grandes beneficios de Dios. ¿Cuál es la actitud que debemos demostrar? La fe, la seguridad, la valentía. ¿Cuáles son los enemigos de la fe? La duda, la lógica, el temor, la impaciencia.